Una comerciante como muchas que soñó con sacar adelante su negocio. Pero últimamente las ventas bajaron, las deudas crecieron y los números ya no cuadran. Cada mañana intenta convencer al espejo de que todo va bien, aunque sabe que los pagos se atrasan, los proveedores llaman y la caja cada vez se siente más vacía. En su computador los gastos superan los ingresos y aunque tiene productos no tiene efectivo. Sofía pensaba que todo estaba bajo control, hasta que se dio cuenta que debía más de lo que tenía. ¿Te ha pasado? ¿Tienes claro el concepto de insolvencia económica? ¿O será que tu negocio también está en riesgo? ¿Qué? ¿Insolvencia económica? ¿Qué es eso? Cada día miles de comerciantes se esfuerzan por sacar sus negocios a flote, pero cuando las ventas bajan y las deudas crecen, aparece un enemigo silencioso, la disolvencia económica. Muchos creen que solo las empresas grandes pueden quebrar, pero lo que no saben es que los pequeños comerciantes son los más vulnerables. Un atraso en el pago, un mal mes o una compra impulsiva puede ser el inicio de nuestros problemas. Por eso hoy te vamos a hablar qué es la insolvencia económica, cómo reconocerla, cuáles son sus causas, sus consecuencias, pero sobre todo lo más importante, cómo enfrentarla. La insolvencia económica es la incapacidad de pagar tus deudas a tiempo. En palabras simples, es cuando gastas más de lo que ganas. No solo se trata de quedarse sin dinero, muchas veces los comerciantes tienen local, producto o herramienta, pero no tienen la liquidez suficiente para pagar a tiempo. Yo, por ejemplo, tengo mercancía valorada en 5 millones, pero le debo 3 millones a los proveedores y no he vendido nada en semanas. Espera, eso es realmente muy malo, Kevin. Eso es insolvencia. Hay activos, pero no efectivos. Es una señal de alerta que requiere una acción inmediata. ¡Dios mío! ¿Y cómo sabría identificar? Existen dos tipos de insolvencia, técnica y real. La técnica ocurre cuando el comerciante no puede pagar sus deudas a tiempo, pero tiene activos suficientes. La real o definitiva se da cuando ya no hay manera de pagar ni reorganizando las cuentas. La primera se puede solucionar con gestión financiera. La segunda requiere medidas más sofisticadas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Las causas pueden venir de adentro o afuera de la empresa. Internas, la mala administración, exceso de gastos y deudas. Y externas, la inflación, crisis económica. Muchos comerciantes no llevan su registro real de sus ingresos y egresos, básicamente gastar sin planificar. Otros se confían en el crédito, piden prestado sin antes analizar si podrán pagarlo. Ay, no, pobre estúpida, babosa, idiota. Cuando llega una crisis, como una pandemia o bajan las ventas, la situación se sale de control. Espera, lo más grave es no detectar el problema a tiempo. Muchos esperan a estar al borde del cierre para actuar. ¿Aló? Sí, señor. Se lo prometo que la próxima semana le pago. Me dejé alcanzar. También puede enfrentarse a embargos, pérdida de inventario y en algunos casos cierre total del establecimiento. ¿Cómo así que cierre total? Mami, disculpe. Pero no todos son números. La insolvencia también causa estrés, ansiedad y conflictos familiares. Existen señales de que un comerciante está entrando en insolvencia, atrasos en pagos, préstamos constantes, ventas en caída y falta de flujo en efectivo. Si estas señales se repiten por más de 3 meses, es momento de revisar tus finanzas. Subir. Cuando los gastos se comen las utilidades, no se trata de mala suerte, se trata de mala gestión. La prevención es la mejor herramienta para la insolvencia. La buena noticia es que sí se puede salir de la insolvencia, pero requiere de disciplina y estrategia. Primero, analiza tus finanzas. Separa tus gastos personales
del negocio. No, ese día no le puedo pagar. Me es imposible para mí. Segundo, renegocia con tus acreedores. Es mejor acordar nuevos plazos que dejar de pagar. Tercero, ajusta tus precios y tus costos. Evalúa qué productos te dejan más ganancias. Cuarto, busca asesoría profesional. Muchas veces una mirada externa ayuda a encontrar soluciones que no ves. Y ahora un ejemplo para entender mejor. Volvamos con Sofía, nuestra protagonista. En pocos meses sus deudas aumentaron y no había dinero para cancelarle a sus empleados. Oscar, no sé qué hacer. Sofía, necesitas hacer un plan de flujo de caja. Oferta lo que no rota, reduce gastos y prioriza pagos. La insolvencia económica no significa fracaso, significa una mejora en la gestión. Ser comerciante no es fácil, pero con educación financiera y planeación se puede llegar a un equilibrio. Lo importante no es cuántas veces se cae el negocio. Lo importante aquí es la capacidad de levantarse ante las adversidades. Y recuerda que cada dificultad es una oportunidad para aprender y fortalecerse. Diferencia entre insolvencia, quiebra y liquidación. Aunque a veces se confunden, la insolvencia, la quiebra y la liquidación son cosas distintas. La insolvencia es cuando una persona o empresa tiene dificultades para pagar sus deudas, pero aún puede recuperarse. La quiebra significa que la empresa ya no tiene cómo continuar porque sus deudas superan su patrimonio. Y por último, la liquidación es el proceso legal en el que se venden los bienes del negocio para pagar lo que se debe. En resumen, la insolvencia es temporal, la quiebra es definitiva y la liquidación es el cierre ordenado. Importancia del tema en el contexto empresarial colombiano. Este tema es muy importante en el contexto colombiano, porque muchos comerciantes se enfrentan momentos de crisis económica. Conocer las insolvencias les permite actuar a tiempo, buscar apoyo y evitar cierres de sus negocios. Además, la ley ofrece un mecanismo de reorganización que ayuda a mantener la actividad económica y los empleos. Comprender la insolvencia fortalece la educación financiera y promueve la cultura empresarial más responsable. Autoridad competente, Superintendencia de Sociedades. La entidad encargada de regular los procesos de insolvencia en Colombia es la Superintendencia de Sociedades. Su función principal es vigilar, orientar y controlar que los procesos se realicen de manera justa y transparente. También se encarga de proteger los derechos de los acreedores y deudores y de autorizar los acuerdos de reorganización o liquidación judicial. En pocas palabras, es la autoridad que da orden y legalidad a todo el proceso. Principales indicadores financieros de insolvencia. Existen varios indicadores financieros que ayudan a detectar si una empresa está entrando en insolvencia. Uno de ellos es el flujo de caja negativo, cuando los gastos mensuales superan los ingresos. Otro es el endeudamiento excesivo, cuando más del 70% del capital del negocio proviene de préstamos o créditos. También se deben observar la disminución constante de las ventas y la rotación lenta de inventarios. Si los productos no se venden con rapidez, se pierde liquidez y eso puede poner en riesgo la estabilidad del negocio. Tipos de procesos de insolvencia, reorganización y liquidación judicial. En Colombia existen dos tipos de procesos de insolvencia, la reorganización y la liquidación judicial. La reorganización busca que la empresa o el comerciante pueda recuperarse, llegando a un acuerdo con sus acreedores para pagar las deudas poco a poco, mientras que sigue funcionando. En cambio, la liquidación judicial ocurre cuando ya no hay forma de continuar. En este caso, la empresa cierra sus operaciones y vende los bienes para pagar las deudas pendientes. Etapas del proceso de insolvencia. El proceso de insolvencia tiene 4 etapas principales. La primera, la solicitud, donde el comerciante presenta ante la Superintendencia de Negocios los documentos que demuestran la situación económica de la empresa. La segunda es la admisión, cuando la entidad acepta el caso y verifica los cumplimientos de los requisitos. Luego, la tercera, donde viene la negociación, donde se busca acuerdos de pago con los acreedores. Y cuarta, finalmente la ejecución del acuerdo en la empresa, donde cumple los pagos según lo pactado. Cuando una empresa entra en insolvencia, se generan efectos legales inmediatos. Por ejemplo, se suspenden los embargos y cobros judiciales, lo que da un respiro al comerciante mientras presenta su plan de recuperación.
Además, el empresario debe informar detalladamente sus activos y pasivos y se compromete a cumplir los acuerdos aprobados. Todo esto está supervisado por la Superintendencia de Sociedades, que garantiza la transparencia y el cumplimiento de la ley. Existen varios indicadores financieros que nos ayudan a detectar si una empresa está entrando en una insolvencia. Uno de ellos es el flujo de caja negativo, cuando los gastos mensuales superan los ingresos. Otro es el endeudamiento excesivo, cuando más del 70% del capital del negocio proviene sea de préstamos o de créditos. Un caso muy conocido de insolvencia en Colombia fue el de Justo y Bueno, una cadena de tiendas de bajo costo que nació en el 2016, con una propuesta innovadora: ofrecer productos de buena calidad a precios asequibles. En pocos años, la empresa creció rápidamente, llegando a tener más de 1.000 puntos de venta y generando miles de empleos en todo el país. Sin embargo, este crecimiento acelerado también trajo consigo problemas financieros. La empresa empezó a acumular deudas millonarias con proveedores, arrendadores y bancos. A esto se sumaron factores externos como la pandemia del COVID-19, la disminución del consumo y las dificultades para acceder a créditos. En 2022, Justo y Bueno fue declarada en insolvencia económica, acogida a la Ley 1116 de 2006, buscando una reorganización empresarial para renegociar sus deudas y salvar la operación. El proceso fue supervisado por la Superintendencia de Sociedades, autoridad encargada en estos casos en Colombia. Pese a los intentos de atraer nuevos inversionistas, la empresa no logró cumplir sus compromisos financieros, ni sostener la operación. Finalmente, en 2023, la superintendencia ordenó su liquidación judicial, cerrando definitivamente sus tiendas. El caso de Justo y Bueno deja varias lecciones importantes. Primero, crecer rápido sin una base financiera sólida puede ser riesgoso. Segundo, la planeación y el control de gastos son esenciales para la sostenibilidad. Y sobre todo, la insolvencia puede evitarse si se detecta a tiempo en los signos de alerta, como el sobreendeudamiento y la falta de liquidez. Uno de los casos más representativos de insolvencia empresarial en Colombia es Avianca, una de las aerolíneas más antiguas del mundo, fundada en 1919 y considerada durante muchos años orgullo nacional. Avianca logró considerarse como líder en transporte aéreo de pasajeros y de carga, con presencia en más de 25 países y una flota de más de 150 aviones. Durante décadas, su marca simboliza conectividad, servicio y estabilidad. Pero detrás del éxito hay un gran reto: el costo de operación. Mantener una flota de esta magnitud implica gastos enormes en combustible, mantenimiento, personal y en arriendos aeronáuticos. A pesar de tener buenos ingresos, la empresa mantenía un nivel de endeudamiento muy alto, lo que la hacía vulnerable ante cualquier cambio económico. En marzo del 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19, Avianca tuvo que suspender casi todos sus vuelos. En pocas semanas perdió más del 90% de sus ingresos, pero los gastos siguieron corriendo. Debían seguir pagando a los bancos, proveedores y arriendos de aviones, sin flujo en la caja. La aerolínea empezó a mostrar una crisis de liquidez demasiado grave, mientras que en mayo del 2020 la empresa se acogió al capítulo 11 del Código de Bancarrotas de los Estados Unidos, una figura equivalente al proceso de reorganización empresarial de la Ley 1116 del 2006 en Colombia. Esto significa que la quiebra, sino la oportunidad de la reorganización de sus finanzas, reorganizar sus deudas bajo una supervisión judicial. Avianca permaneció más de 18 meses bajo el capítulo 11, ajustando su estructura financiera, operativa y administrativa. A finales de 2021 logró salir oficialmente del proceso de la insolvencia como una empresa mucho más ligera y enfocada en la eficiencia. Se redujo el tamaño de su flota y se simplificaron rutas y se implementó un nuevo modelo de negocio de tipo low cost flexible, más competitivo frente a las aerolíneas de bajo costo que dominaban el mercado en ese momento. El caso de Avianca nos deja muchas lecciones empresariales muy valiosas. La primera es que incluso las empresas más grandes pueden caer en insolvencia si no se tiene una estructura financiera sólida y flexible. En el caso de Avianca, el alto endeudamiento la hizo muy vulnerable a la crisis externa como lo fue la pandemia. El endeudamiento excesivo puede poner en riesgo la sostenibilidad. La segunda lección tiene que ver con la capacidad de adaptación.
En un lugar de declararse en quiebra o liquidarse, Avianca tomó decisiones difíciles pero necesarias para reducir costos, rediseñar su operación y buscar inversión extranjera. Eso le permitió sobrevivir, mantener miles de empleos y continuar prestando un servicio como lo venía haciendo. Y la tercera lección es la importancia de la gestión de crisis y la transparencia empresarial. Avianca fue clara con sus acreedores y sus empleados, lo que generó confianza en el proceso. Gracias a eso logró salir fortalecida con una nueva estructura corporativa llamada Avianca Group International Limited, con sede en Reino Unido, que hoy mantiene operaciones en América Latina y sigue creciendo. En conclusión, el caso de Avianca demuestra que la insolvencia no siempre significa el fin, corregir y renacer con mayor solidez. La clave está en tomar decisiones a tiempo, tener visión estratégica y sobre todo aprender de los errores financieros para construir un futuro más estable. Con estos errores, para no volverlos a cometer en futuras decisiones. Y aquí hemos terminado nuestra explicación sobre la insolvencia económica. Gracias por escucharnos.